Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña una compañera de lucha, una voz resiliente que nos va a compartir una de las causas más importantes por las que se ha luchado desde el movimiento feminista y desde muchos otros espacios en los últimos tiempos en nuestro país y que creo que ha cambiado la vida de muchas mujeres, pero también de muchos y muchas niñas y niños. Bienvenida, Jennifer. Gracias, muchas gracias. Bienvenida a Voces sin Filtro. Como lo dije, aquí no callamos, gritamos. Muy bien, me parece perfecto. Platícanos, compártenos. Tú eres una de las fundadoras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Sí. Para quienes nos están viendo, porque en este espacio te comparto que ya hemos tenido a varias compañeras tuyas que han vivido esta lucha, ¿no? Y que siguen muchas todavía, como Ali Noris, Natalia Alcocer y Ferca en su momento, ¿no? Entonces, pero nunca habíamos tenido a una integrante fundadora del Frente. Entonces, compártenos para quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué es la violencia vicaria y qué es el Frente Nacional? ¿Por qué nace este movimiento? Claro. A ver, la violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce por interpósita persona, es decir, cuando hay un agresor de por medio que lleva violentándonos por mucho tiempo en una relación de pareja, matrimonio, cual sea la situación en la que estemos, y decidimos decir, basta, ya no queremos esto para nosotros, esto para nuestras hijas e hijos, y ponemos un fin, ya sea si nos separamos, nos divorciamos, denunciamos, lo que sea. La manera en la que ellos siguen agrediéndonos es a través de lo que más queremos, que son nuestras hijas e hijos, ¿no? Es una violencia que se continúa a través de ellos, siendo o viendo que ya no nos tienen a nosotras cerca para poder seguir ejerciendo este control y poder, porque pues eso hacen a lo largo de la relación, ¿no? Y se vuelve una serie de situaciones, o sea, empieza, es un tipo de violencia como tal. Ya es un tipo de violencia. Está en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está en también en Código Federal, Código Civil, Código Penal Federal y el Código Federal Civil también. Y sí, es un tipo de violencia que se ejerce, pues muchas veces desde el noviazgo, en donde estamos viendo más bien, no nos damos cuenta de estos microviolencias y de estas cosas que están ejerciendo en contra de nosotras. De estas llamadas red flags. Exactamente. Y el tema es que es un atentado en contra de la maternidad, en contra de lo que nosotros decidimos hacer como mamás, y aparte en contra de, pues una vez más, de las personas que más queremos. Esta violencia no sería, siempre lo digo, efectiva, si no fuéramos nosotras unas mujeres que estamos y mamás que estamos dedicadas en todos los aspectos a nuestras hijas e hijos, ¿no? Y bueno, trae una serie de violencias también alrededor de, porque pues el 86% de los agresores vicarios, que no es correcto decir agresores vicarios, pero así los consideramos porque pues es parte de, porque son agresores per se y el tema de vicarios a través de quién se ejerce, pero estos agresores son, en 86% son deudores alimentarios, ¿no? Entonces tenemos esta peligrosidad de estos deudores que en el momento en el que una mujer decide pues pedir lo que le corresponde para sus hijas e hijos, se vuelve un tema de no te lo voy a dar, pero aparte voy a sustraer a los niños, ¿no? Pero aparte no es que lo pidan, es un derecho en sí de los hijos e hijas, ¿no? Así es, sí, y pues las niñas y niños no pueden luchar por este derecho, entonces lo tenemos que hacer nosotras en su lugar, ¿no? Y eso es uno de los puntos, ¿no? Pero justo este tema de la sustracción, se llevan a los niños, los ocultan, los retienen, los cambian de estado, de país,
muchas mujeres pasan meses, años, décadas sin volver a ver a Sí. sus hijos, y el tema de la sustracción no es o sea, no es únicamente la parte de la sustracción. No todas las mujeres que viven violencia, Vicaria. vicaria, Ujú. sus hijos son sustraídos, pero sí está la amenaza constante de si no dejas de demandar, si no regresas conmigo, si Ujú. no, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, son muchas violencias en una, pero básicamente es eso, ¿no? Es seguir Ujú. hiriéndonos a nosotras o lastimándonos a través de nuestras hijas e hijos, a llegar a un punto, y estos puntos más graves son justo la sustracción, que digo, no es en todos los casos, pero sí llegan a puntos más graves en donde estos agresores deciden quitarle la vida a nuestras Sí. hijas e hijos, Ujú. o nos llevan a nosotras a un punto en donde, a un tema de suicidio inducido, en donde, que es Ujú. también un tema del que se habla muy poquito, Sí. y que al final lo que termina pasando es, pues las mujeres terminan ya no aguantando esta situación, Ujú. decidiendo quitarse la vida. Y pues al final del día para los agresores una satisfacción decir, ya ven, se los dije, sí estaba loca, no Ujú. podía estar con los niños. Entonces, es como llevarte a ese punto Ujú. máximo, ¿no? O él, inclusive, el agresor atentar contra ella, ¿no? O sea, Sí. tenemos muchos casos en el frente en donde él ha atentado en contra, los agresores en contra de ellas, ¿no? Para, Ujú. pues, tratar de eliminarlas por Sí. completo de la vida de sus hijos también, ¿no? Oye, ¿y este término de violencia vicaria viene de algún otro lugar? Sí, Ujú. este término lo acuña Sonia Bácaro. Ujú. Ella es una psicóloga, forense, que ahorita está ejerciendo en España, Ujú. y, ella, después de estudiar muchos años justo el tema de violencia de género y toda la violencia en contra de las mujeres, da con este término en el 2012. Ella lo ve y lo empieza a analizar en un extremo, que es el extremo en donde, estos agresores deciden quitarle la vida a los niños. Ujú. Y nosotras en México lo que sucede o por qué aprendimos justo de este término y por qué el frente es, en el 2021 cuando, a mí me quitan a mis hijos, que fue en Ujú. en marzo del 2021, em, yo había estado pasando por una situación de mucha violencia, en el matrimonio. Yo decido ponerle un fin a mi matrimonio por muchísimas razones, pero básicamente era el tema de querer vivir en paz. Ujú. Y yo pensé, honestamente e ilusamente, que ahora ya lo sabemos, que divorciándome y alejándome de la situación, Terminaba todo. terminaba todo, ¿no? Ujú. Y la realidad es que no. O sea, es como el punto en donde las cosas empezaron a empeorar, em, y en ese punto, según otra cosa que yo pensaba que iba a suceder, ¿no? Un, divorcio amigable y que Ujú. todo iba a ser, Civilizado, como civilizado, dicen. Ujú. exactamente. Lo cual, pues, realmente no sucedió, ¿no? Porque, pues, él siempre fue un papá irresponsable, nunca estuvo presente en la vida de los niños, y yo no sé por qué pensaba que después de Ujú. divorciados, pues, eso iba a cambiar, ¿no? Entonces, em, no cambió, empeoró, y llegamos, por ejemplo, a un acuerdo cuando nos divorciamos que, íbamos a pagar o a mantener a los niños mitad y mitad, porque él trabajaba, yo trabajaba, yo me quedo con la guardia y custodia, algo que ni siquiera cuestionó, porque ni siquiera Ujú. sabía lo que significaba la guardia y custodia en ese momento. Y los niños se quedan conmigo, y él, como ya lo venía yo viendo también del matrimonio, pues empieza a incumplir con un tema de la pensión. Yo me Ujú. aguanté muchísimo tiempo con el tema de la pensión, no dije nada, y porque, pues, como muchas mujeres, yo pensaba que lo iba a hacer sola y que los iba a poder sacar Sí. adelante. Y cuando empecé a ver como temas más complicados, él seguía teniendo convivencias normales con sus hijos. Él decidió en el convenio que los iba a ver 2 veces al mes, Ujú. porque era lo que él podía por su Su trabajo, tiempo. porque era su Ujú. tiempo. Yo también al principio como que ilusamente insistía mucho en, pues, velos más, convive más con ellos, hasta que llegó un punto en que dije, o sea, ¿para qué? O sea, no hay Ujú. para qué estarle buscando ahí. Pero el tema de la pensión particularmente afectó, cuando yo tuve que cambiar de trabajo y buscar un Ujú. trabajo para poder, pues, de alguna manera sobrellevar todo lo que él no cubría. Tuve que cambiar a los niños de escuela. Tuvimos que hacer un cambio de vida radical en menos de 6 meses, y llegó un punto en que dije: todo lo que estamos haciendo y sacrificando nosotros, y él, pues, no está ni siquiera aportando y ni siquiera le preocupa, ¿no? Y entonces ya Ujú. llevaba así como 3 o 4 años. Por más avisos al juzgado familiar, pues, Ujú. nunca pasó No nada, pasó, no ¿no? pasaba No nada. pasaba nada. Entonces decido hacer algo ya, en el tema penal, y es cuando
empiezan otra vez este tema, ya como las agresiones y la violencia ya otra vez más de cerca, de las amenazas, si no quitas la denuncia, con el tema de los niños, enfrente de los niños en las convivencias, y llegó un punto en que cuando a él lo notifican, años después, porque también fue un proceso que tomó muchos años, o sea, yo empecé con esto en el 2016 y a él lo notifican en el 2021. Wow. Este, Justicia pronta y exacto, expedita. exacto, a favor del Ajá. interés superior de los niños. Entonces, en el 2021 por fin como que de alguna manera empata lo familiar con lo penal, sale la sentencia de lo familiar en donde él tiene que pagar pues, todo lo que no ha pagado en los últimos años, no le parece, está la demanda penal y ese fin de semana que a él lo notifican, lo notifican un jueves o viernes y ese fin de semana siguiente es cuando en una convivencia se los lleva, me lleva a denunciar a mí por violencia familiar en contra de ellos, y ese fin de semana en marzo yo no los vuelvo a ver hasta 2 años después, ¿no? O sea, los veía de pronto en juzgados, así a lo lejos, pues obviamente en el juicio penal, porque yo sí decidí pues enfrentar el juicio penal en mi contra porque pues, no podía yo aceptar que me haya denunciado por violencia familiar cuando pues nunca existió absolutamente nada. Afortunadamente tengo ya un fallo absolutorio, o sea, no, por supuesto que no descubrieron absolutamente nada, pero justo lo que sucedió con el tema del frente es que cuando a mí en marzo me sucede esto, a mí mi abogado en ese momento me decía, tú tienes guardia y custodia, tú tranquila, vamos a recuperar a tus hijos, no te preocupes. Entonces pasaban los días y los días y los días y yo decía, Y no no puedo sucedía. creer que esto esté sucediendo. Yo no entendía por qué me había denunciado, o sea, sabía que estaba denunciada, pero no me dejaban ver la carpeta porque entonces yo me tenía que ir a notificar. Mi abogado en ese momento no era el correcto, todo mal, ¿no? Y yo me desesperé muchísimo, creo que muy rápido, porque a los 2 o 3 meses yo me entero que a mi hija, la grande, le dicen que yo estoy internada en un hospital psiquiátrico y que yo no la voy a ver hasta que yo esté bien o curada o que ya no Ajá. esté loca y que ya no sea agresiva y que ya los voy a poder ver. Y me lo dice una mamá del colegio en el que estaba en ese entonces ella. Y yo dije, no, o sea, no puede ser posible. Yo de alguna manera tengo que llegar a ella y como no tenía otra manera de cómo llegar, fue a través de redes sociales. Entonces, en mis redes sociales que tenía yo a mis 30 amigos cercanos y familia, o sea, todo cerrado, subí unos videos, pues justamente con la finalidad de que ella me viera, me escuchara y entendiera que yo no estaba encerrada en ningún lugar y que la iba a buscar hasta donde topara, ¿no? Y lo que sucede con esos videos es que pues empiezan a crecer, la gente lo empieza a ver, la gente lo empieza a compartir y a mí me empiezan a contactar muchas mujeres que según esto vivían lo mismo, pero yo decía, no, yo soy la única que vivo eso en ese Sí. momento, ¿no? Porque yo también buscaba lugares o personas o asociaciones o grupos o sea, que estuvieran pasando por algo similar y pues no, yo me sentía la única mujer a la que le habían quitado a sus hijos, ¿no? Entonces empieza a crecer esto y de pronto me contacta Alexandra Bolín, que es una de mis cofundadoras, y me escribe y me dice, oye, yo estoy viviendo lo mismo y ella llevaba un año sin sus hijos, yo estoy pasando por lo mismo, por favor, vamos a tomarnos un café. Y yo decía, no, tú, no, gracias, ¿no? Porque aparte yo pensaba que todo el mundo tenía algo que ver con mi Sí. agresor y y entonces yo no contestaba nada, para mí todo era muy raro y total, al final llegamos a una coincidencia en donde yo en una entrevista, porque esto creció y me empezaron a buscar medios de comunicación, y empecé a hablar tal cual de mi caso con toda la honestidad del mundo. Desde un principio dije, a mí me están denunciando por violencia familiar, quieren decir que, o sea, me quieren meter a la cárcel, o sea, todo este tema. Y en alguna de las entrevistas yo hablé justo de que el papá de mis hijos era un médico que no era médico y que pues trabajaba en uno de los hospitales más importantes de México con una cédula de un abogado que ni siquiera había terminado la carrera de medicina y todo este tema. Y cuando ella me vuelve a buscar, me dice, a ver, mi ex esposo también es un médico. Entonces le digo, a ver, ¿cómo se llama tu esposo, tu ex esposo? Cuando me da el nombre, le digo, no puede ser, es mi ginecólogo, ¿no? Entonces, esa No. coincidencia fue la que nos unió y yo dije, no puede ser posible, claro que nos tenemos que ver. Y así, orgánicamente, el frente creció porque pues ella vivía lo mismo, yo vivía lo mismo. Ella en ese momento tenía prohibido por parte del juzgado familiar hablar de su caso. Entonces, lo que ella hacía era compartir todo lo mío y entonces la gente también se acercaba a ella y
y pues empezamos como que a abrir nuestras propias redes para entender los casos de las otras mujeres y formamos un grupito chiquitito de WhatsApp y platicábamos entre nosotras y nos conteníamos entre nosotras y éramos las únicas que nos entendíamos de lo que estábamos viviendo, ¿no? Creció. El grupo de WhatsApp se convirtió en un grupo de 100 mujeres y de repente dijimos, ya no podemos con esto, ¿qué hacemos? Y en ese ínter es cuando nosotras escuchamos una noticia, que es una noticia que se dio en España, de estas dos niñas, Ana y Olivia, que su papá, después de varios intentos de que la mamá denunciara la violencia que vivía ella y que vivían las niñas, de que rogaba que no existieran convivencias con él por todo lo que había sucedido, una historia de violencia terrible de muchos años y las autoridades no hacían caso, y en una convivencia que se las lleva él, les quita la vida y desecha sus cuerpos, y que encuentran tiempo después. Es más, hasta la fecha no sé si ya encontraron el segundo cuerpo, no estoy segura, pero cuando vimos la información y lo que se estaba transmitiendo en los medios y de repente leíamos este tema de la violencia vicaria y las características y todo, decíamos, pues eso es lo mismo, porque eso es exactamente lo mismo. Y vimos ahí en una de las notas que hablaba de Sonia Bácaro. Entonces la contactamos, nos respondió luego, y le dijimos, a ver, nosotros estamos pasando por lo mismo, ¿qué es esto? Entonces estuvimos mucho tiempo con ella aprendiendo, nos enseñó, nos habló del camino que ella siguió también para poder llegar a donde llegó para poder hablar de este tipo de violencia. Sí. Y entonces lo que hicimos nosotras es empezar a trabajar desde acá en redes sociales nada más para poder difundir. Era nuestra meta, que más mujeres se enteraran de lo que estuvieran viviendo, de lo que estaban viviendo, para que no llegaran a este punto de la sustracción en donde ya no veían a los niños, ¿no? Y te digo, creció y empezamos a hacer grupos de WhatsApp con los diferentes estados. O sea, ya no solo era las de que tú conociste cercanas, sino ya era algo que se vivía, ¿no? Sí. En todos los estados de la República. En todos. Oye, pero yo no sabía esta parte que tú estás compartiendo, que contactaron a la psicóloga que crea este término, ¿no? Sí. Y entonces es como empiezan ustedes a trabajar. Sí. El tema de la violencia vicaria en México. Sí, nosotras, o sea, cuando escuchamos el término allá, porque lo primero que hicimos fue buscar en Estados Unidos, a ver si había algo como similar, como que era lo más lógico. Y había, pero no era como específicamente, habían ciertas cosas que no cuadraban, ¿no? Y cuando vimos esto, sí, por supuesto, porque, a ver, podíamos hablar de nuestra experiencia y desde ahí hablamos, pero tampoco íbamos a hablar de algo sin el conocimiento de causa, porque ni ella ni yo somos ni abogadas, ni psicólogas, ni traemos ese trasfondo, o sea, no, nada. Y la contactamos y justo con ella aprendimos y no encontrábamos nada tampoco en redes sociales ni en ningún otro lugar que hablara de la violencia vicaria. Entonces, pues así, lo empezamos a dar a conocer en redes sociales. Empezó a crecer demasiado rápido, pues por la cantidad de mujeres que estaban viviendo eso, ¿no? Entonces, mucha gente nos pregunta ahorita como a qué creen por qué tiene que ver no el éxito, porque, o sea, como que es la palabra incorrecta, pero el éxito de haber crecido tanto en este tema de la violencia y que se volviera un tema tan importante. Pues creo que la necesidad y la cantidad de mujeres que lo están viviendo, ¿no? De nuevo volvemos a lo que históricamente conocemos, ¿no? Sí. Que es que existe. El tema es que no tenía un nombre, ¿no? Y las mujeres no tenían con quién identificarse y con quién tejer estas redes de apoyo, ¿no? Y como tú dices, muchas veces cuando pasas por esta situación, crees que eres la única. Claro. Entonces, si no existe un espacio en el que se hable del tema, en el que tenga un nombre, pues difícilmente vas a encontrar a esas mujeres que están pasando por lo mismo que tú. Claro, no, y aparte un tema tan complicado en el país en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, en donde, o sea, te juzgan por todo, ¿no? Híjole, te quitaron a tus hijos, pues, ¿qué les hiciste? O sea, porque aparte es mucho más grave cuando eres la mamá, porque cuando eres el papá, no importa. Pues no pasa nada, no pasas pensión, pues de todo el mundo sabemos que no a nadie, o sea, que los hombres no pasan pensión, no, pues no estás presente en la vida de tus hijos, pues, o sea, como que se normaliza. Ya está normalizado y también como un tema de reemplazo, ¿no? O sea, fallaste aquí, pero empieza de nuevo. Sí, claro, ¿no? claro, totalmente. Entonces Entonces, sí era horrible porque e inclusive siendo muchísimas, todavía nos sentíamos
pues, aún juzgadas, ¿no? Con este tema de, pues, ¿qué habrás hecho? Y como que veías a las mamás, iban a sus juicios y todo este tema y audiencias y todo. Y aparte todas estábamos denunciadas, porque esa es otra Ujú. característica. O Sí. sea, yo creo que teníamos un porcentaje ahí porque hicimos una encuesta nacional que, bueno, no es nada formal, pero con nuestros recursos y con lo que Claro. teníamos nosotras, entrevistamos a como a 2,200 mamás en el 2022 que estaban viviendo violencia vicaria y justo una de los temas es que más del 90% estábamos denunciadas por algo. O sea, Ujú, lo más común era violencia familiar, ujú. porque pues en lo que ya está la denuncia, en lo que investigan, pues hay que quitarle a los niños porque Sí. pues entonces es un peligro. Pero tenemos mamás denunciadas de fraude, de robo, de lo que te puedas Algo imaginar. que algo que también caracteriza esta violencia es la fabricación de estos delitos, ¿no? Así es. Sí. Son carpetas enormes, ¿no? Enormes. Y no es nada más una. O sea, si no les Sí. funciona una, pues ahí te va otra y otra y Ujú, otra. Entonces, el tema para ellos es que pase el tiempo, ¿no? Entonces, si ujú, ellos tienen a nuestros hijos, porque aparte ni siquiera los cuidan, ¿no? Siempre han sido ujú, papás irresponsables, justo lo que decimos, esta violencia es ejercida por un agresor, o sea, ejercida por una persona que no le interesa en lo más mínimo estar con sus hijos, nunca les interesó y tampoco le va a interesar después. Entonces, cuando se los lleva, no es ni siquiera para cuidarlos, para protegerlos, para estar con ellos. O sea, siempre terminan siendo atendidos por la nueva pareja, sí, la la mamá, mamá, o sea, todos que estos que al cómplices. final exacto, Sí, a sí, eso sí, voy, sí. se convierten en cómplices de esta violencia, Así es. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego tenemos que también muchos casos, fue curioso, pero al principio, cuando empezamos justo con este tema de la violencia vicaria del frente, muchas de estas nuevas parejas eran, mujeres que o no habían tenido hijos, Ujú. como muy raro, porque aparte, pues, no tiene nada que ver, o sea, el tema del Sí. decidir tener hijos es, una elección que se debe de respetar y todo eso, pero el que de repente lleguen ellas a querer reemplazar a la mamá, Ujú, porque así lo hacen, o sea, es el tema de que ya conforme los niños han ido regresando con sus mamás y ya que entendemos esa parte de lo que están viviendo ujú, ellos, pues sí, a muchos los obligaban a decirles mamá, o tu mamá ya está muerta, o tu mamá te abandonó, ujú, entonces sí, o sea, nos reemplazan en su ujú. totalidad, ¿no? Y lo que la gente o la sociedad como que todavía no termina de ver, a pesar de que el frente ha crecido tanto y ya tenemos 4,500 mujeres como registradas Okey. oficialmente. Me refiero a que mandan sus carpetas, los Ujú. revisamos o sus expedientes para constatar que realmente sí sea un caso de violencia vicaria. Ujú. Antes hablábamos como desde el punto de vista de nosotras, ¿no? De lo que Ujú. estábamos viendo nosotros, de lo que sufríamos nosotras, porque era lo que conocíamos, no Claro. podíamos hablar tampoco del tema de los niños. Entonces, conforme empezaron a regresar y conforme empezaron a ver estas restituciones y empezamos a convivir con las mamás que estaban recuperando a sus hijas e hijos, nos dimos cuenta que, o sea, es horrible lo que viven los niños. O sea, nosotros, Ujú. claro, en su momento y en su debida proporción, lo que Claro. vivimos es, o sea, no, Ujú. no, no hay una manera de explicar el dolor, ¿no? Pero ellos viven varias violencias al mismo tiempo, ¿no? Porque viven esta violencia que vivían en este ámbito Sí. familiar, ¿no? Y después viven pues, la desaparición de la mamá. O sea, no Ujú. saben las mentiras y luego viven constantemente escuchando todo lo malo que es la mamá, ¿no? Ujú. Entonces, tienen que crear un mecanismo de defensa en donde Pero ellos aparte, sí, digamos, el agresor sigue teniendo esa no atención o no claro, responsabilidad con sus hijos, ¿no? cero. Entonces, además de eso, también es la falta de atención del papá. Del papá, tal cual, Ujú, sí, o sea, se deshace la familia por completo, y justo esto, los niños, una de las cosas que nos cuestionan mucho es, pues, ¿por qué los niños que están sustraídos y que no conviven con la mamá de repente los ven y yo te odio y yo te, ujú, ¿no? Y ves, y justo el tema de, pues, ya ves, sí los violenta y no quiere estar con ujú, ella. Entonces, después de mucho entender, por supuesto, y de ya de verlo, te das cuenta que estos niños lo que tienen que hacer con el dolor que sienten es crear un mecanismo de defensa y ujú, decir, pues yo ya no soporto el dolor de no estar con mi mamá, ujú, tengo que estar escuchando todas estas cosas que están diciendo de mí, o tengo que aceptar que me abandonó, si esa es la ujú. historia, o cualquiera que sea la Sí. historia. Entonces, yo decido que es mala. O sea, yo Ujú, decido que es mala, que yo decido que sí me abandonó, yo decido que ujú, ya no la quiero, que ya no es mi mamá. Entonces, sí, o sea, de alguna manera sí hay un tema de manipulación que toma tiempo, ujú. y que de alguna manera
las niñas y los niños terminan realmente creyendo las historias que les están diciendo de la Sí. mamá, ¿no? Entonces, es súper complicado. Oye, pero creo que es sumamente importante lo que nos acabas de compartir, de cómo es el proceso para aceptar un caso en el frente, ¿no? Porque Sí. muchas veces vemos cuando son compartidos, sobre todo los testimonios de las mujeres que están atravesando por esta situación y escuchar, Sí, no es que está mintiendo, no es que no es cierto, sí, no es que tenemos toda la evidencia legal, ¿no? Para decir que no es cierto. sí. Y es importante decir que no es que lo acepten así como, ay, sí, mira, hoy vamos a Sí, sí, exponer sí. a este tipo. Sí, no, no, no. Mira, o sea, yo no te puedo decir que es 100% seguro, Ujú, ¿no? Hasta ahorita no nos ha pasado, pero sí te puedo decir que cuando se acercan a nosotras, sí tenemos una entrevista con ellas, todas las representantes del frente ya estamos capacitadas para ujú, poder dar atención de primer contacto con las ujú. víctimas, para entender exactamente qué están viviendo, ¿no? O sea, si sí es violencia vicaria y si no, como canalizarlas a otro Sí. lugar, ¿no? Donde sí puedan ser atendidas por lo que están viviendo. Pero sí es importante entender, ver si sí es violencia vicaria, que nos hagan llegar justo sus carpetas, sus expedientes, sus procesos, tanto los que ellas han iniciado como los que hay en su Ujú, contra, porque al principio nos pasaba algo muy curioso que también es parte de esa violencia, ¿no? Ahí te van y de repente les decíamos, bueno, ¿y lo que hay en tu contra? ¿Pero por qué ujú, piensas que hay algo en mi contra? Porque ujú, ya sabemos que es como una característica. ujú. No, 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 pero y luego que les daba cosa y ahorita ya saben, ¿no? O sea, que Sí, claro. ahí te va todo lo mío, me denunciaron por A, B y C, ¿no? Ujú, Y lo vemos, lo revisamos, por supuesto, con la información que tenemos, nunca va a ujú. ser a detalle porque es un mundo de casos los que Claro. nos llegan, pero sí ya con eso, y aparte se llena un formulario con los datos de identificación de todas las mamás, porque se han tratado de infiltrar en el frente una Ujú. cantidad de personas que no te puedas Guau. imaginar en los chats y en los grupos y todo esto. Entonces, tratamos de tener pues, también ese espacio seguro para las que Ujú, ya están, las que ya estamos, y así los revisamos y las integramos a los grupos, hay representantes en cada uno de los chats y en cada ujú, uno de los estados. En estados donde hay más mamás, hay 2 o 3 mamás ujú. que están o representantes que están ¿Cuáles son ayudando los estados en donde en hay más todos. casos? Donde hay más casos. Ahorita los 5 más, Ujú, que justo acabamos de sacar estos números son Ciudad de México, Estado de ujú. México, Jalisco, Veracruz subió muchísimo y hay una cantidad de casos impresionante y justo es uno de los estados donde todavía no es ley, la ley Ujú. vicaria. Este, y me parece que es Nuevo León, que son como los 5 en donde más casos hay. Pero, a ver, es relativo, ¿no? O sea, son los, Sí, son los que se acercan a nosotras porque sí, los también, datos que tú tienes a la mano, claro, ¿no? y los que están registrados en el Ujú, frente. Y también es complicado porque los estados un poco más, todos son machistas, pero los estados ujú. un poquito más complicados y en las mujeres genuinamente tienen muchísimo miedo, todas tenemos miedo, pero Sí, hay estados un poco más complicados, no se acercan, no se sí, abren, no no hablan. cuentan, o tenemos una cantidad, no te imaginas, o sea, esos 4,000 quién son registrados, pero tenemos, yo creo que a lo largo de los últimos 3 años, unos 20 o 25,000 registros Sí, de mujeres anónimos. ujú, Yo estoy viviendo esto, oye, cuéntanos y platícanos, y nos dejan de contestar, y nos ujú. dejan, ¿por qué? Porque no quieren, les da miedo. Entonces, no, el número es impresionante, ¿no? Oye, pero creo que también se ha vuelto una carga muy, muy, ¿cómo llamarla? Lo veo yo desde que soy parte de las organizaciones de la sociedad civil, muy injusta y muy complicada, ¿no? Porque a Sí, final de cuentas tú estás haciendo el trabajo que le correspondería hacer al Estado, ¿no? claro, sí, Y la carga es demasiada. sí, sí. Es, es muy complicado o sea, el estrés que Ujú, traemos, la verdad, pues sí es complicado, porque, a ver, no estamos jugando o ujú. sea, estamos jugando, es un tema importante, ¿no? O sea, Pero son es las que vidas además, de nuestras hijas e exacto, hijos, o la sea, la creo que la lucha que llevan las madres que son parte del frente es es titánica, porque llevan sus casos, ¿no? O sí, sea, están viviendo procesos. Además el tema emocional, sí, además el tema de que, pues, muchos tienen que trabajar, ¿no? Pero sí, aparte del tiempo que te queda destinar a esta causa y esta labor en el frente, ¿no? sí, Entonces, sí. es impresionante. No, a mí yo
la verdad es que las mujeres, a ver, somos una colectiva y hemos entendido, y creo que la mayoría ha entendido que todo mundo tenemos que apoyarnos y ayudarnos y aunque esté el frente y de alguna manera exista, pues sí, como esta manera de organizarnos un poco, pues Ujú, todo mundo tiene que entrarle a claro. ayudar, ¿no? Entonces, a mí yo admiro a las representantes que tenemos porque de verdad, como tú dices, o sea, tal cual, así es. Y es una carga impresionante porque aparte tenemos atrás a unos grupos no quiero decir enormes, porque aparte son como 3.5 personas, pero Ujú, a grupos de agresores que pues se han unido, ¿no? Y reclutan a nuestros agresores y ujú, son estos grupos de hombres que según ellos defienden a las niñas y niños y que ujú. según ellos todo por Sí, el lo derecho. hemos visto Sí, últimamente, ¿no? Que entonces, salen sí. y creo que la única intención es, limpiar su imagen, más Sí. que esta intención de querer paternar Por responsablemente. supuesto que no, por supuesto que no, porque aparte, te voy a decir, o sea, nosotras, yo en mi mundo iluso, ¿no? Muy Ujú, al principio me reuní con un par de ellos antes de que se juntaran y hicieran todo esto que hacen, ujú. que aparte también lo hacen con otras mujeres, que también ahí hay como grupos, que ya hay como colectivas hay Okey. una colectiva de la igualdad, de no sé qué, de los mujeres y hombres, que también como que los une a todos Ujú, y son ex abogados y ex abogadas de mamás del frente, es algo como ujú. bien complicado, ¿Cuánta raro. ética? Sí, ¿cuánta? No, no, no tienes idea. Y bueno, se unen todos, pero antes de esto, yo sí me senté con 2 de ellos a platicar lo que a mí, o sea, mi historia, ¿no? Ujú, Porque aunque estábamos como empezando con el frente, de alguna manera cuando empezamos con esto, nos unimos a un como grupo que había entre todos estos grupos que ahora ujú. nos atacan y nosotras y otros como colectivas, ¿no? Entonces tú leías en los chats en donde, o sea, platicábamos nosotras o platicaban las mamás que estaban ahí, porque pues sí éramos muchas, pero pues como que Ujú, necesitábamos este refuerzo, no este refuerzo, pero a ver, ellos llevaban trabajando ya unos años en estos supuestos derechos de los niños, ¿no? ujú, Entonces decíamos, a ver, pues nosotros estamos viviendo esto, ustedes platíquenos lo que han vivido ustedes de su parte, ujú, no del tema de los hombres, sino de sus hijos y lo que están viviendo, ujú, y de repente leer en estos chats en donde es que todas las mujeres son iguales, y es que ujú, lo único que quieren es el dinero, y entonces al principio decías, bueno, ujú, y luego ya, o sea, nos íbamos saliendo poco a poco de los grupos porque decíamos, esto no puede ser posible, ¿no? O ujú, sea, es un grupo dedicado y destinado al odio ujú, hacia la mujer, o sea, de verdad es un tema. Y luego les preguntaba si hablaban de sus casos y, bueno, pues sí, le pegué a la pared, pero pues, ¿qué tiene? Si no le pegué a ella, ¿no? O sea, que nosotros decíamos, Sí, bueno, claro. pues sí, pero le pegué a ella, pero no le pegué a mis hijos, ¿no? Y entonces no me Ujú, dejan verlos. Pues sí, es que lo único que quiere es la pensión. Ah, entonces ya nos deslindamos y sentándonos con ellos, como que de verdad al principio dijimos, pues vamos a trabajar en conjunto. O sea, si no tenemos que pensar igual, no ujú. tenemos que entender que, o sea, pueden coexistir 2 tipos, 3 tipos, 15 Sí. tipos de violencia diferentes. Y lo que nosotros siempre hemos tratado de transmitir es, a ver, si no le das al clavo a un tipo de violencia, pues es como cuando te enfermas, ¿no? O sea, no Ujú. te van a dar el mismo tratamiento cuando tienes Sí, COVID que no. cuando tienes influenza, ¿no? Entonces, hay que tratar las cosas como son, con sus características. Y pues justo el tema que tú dices, tienes a todas estas mujeres que están luchando y que tienen todo esto, y uno de los temas es los abogados. O sea, los Ujú. abogados es un tema bien complicado porque es muy difícil encontrar abogadas y abogados que quieran realmente, uno, que quieran ser éticos en estos Ujú, procesos, porque aparte sabemos que los casos en temas familiares, pues ganas mucho dinero porque pasan muchísimos años y aparte, ujú. ¿quién no va a dar todo el dinero del mundo para poder Sí, y en sal- salvar a donde sus hijos, ¿no? estadísticamente vivimos en un país en donde hay una brecha salarial enorme, entonces el poder adquisitivo de una Claro, familia sigue estando en el hombre, ¿no? totalmente. Entonces la mujer tiene esa desventaja, ¿no? Sí, Incluso decíamos en algunos episodios anteriores, la justicia en este país no es un derecho, es un privilegio, ¿no? así es. Sí, no, no, no. Y ves, yo me acuerdo muy bien en este aprender, porque yo antes de que me sucediera esto, yo genuinamente vivía en una burbuja en donde a Ujú, mí no me pasaba nada, en donde en mi mundo no pasaba nada. Por supuesto que veía la violencia en la televisión o ujú, con casos muy cercanos, pero genuinamente vivía cegada de lo que realmente estaba ujú, sucediendo, ¿no? Y no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero así era, ¿no? Y en este tema de aprender,
todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, perspectiva de infancia y todo lo que tú estás comentando y todo lo que tú también eres súper experta y que toda la gente, me he encontrado con gente que de verdad de sentarme a platicar 10 minutos con ellas, aprendo mucho porque no traigo ese antecedente de saber y de conocer esto, pero una vez me acuerdo perfecto que una jueza, no, una diputada con la que estábamos trabajando una ley, justo en uno de los estados en donde todavía no es ley, que es Durango, y nos decía, o sea, pero es que ¿cómo vamos a saber si esta ley, por qué no incluimos a los hombres? ¿Cómo vamos a saber si es un tema de, cómo veo la perspectiva de género? Entonces había una abogada con nosotras y le decía, a ver, tú, si en algún momento, ¿cómo ve una jueza la perspectiva de género? A ver, ves un documento y una demanda, y ves la demanda así en papel impreso, impresionante, y con el nombre del bufete de abogados, y que tienen a 15. Y 20 abogados. 20, claro, ¿no? Y ves a la mamá que llega con una hoja que ella, o sea, de veras, hay muchas mamás que hasta escrito a mano y así lo entregan y todo este tema. Por Dios, o sea, no ves la diferencia y no ve, o sea, son ese tipo de cosas. Y la diputada, ay, bueno, pero pues son algunos casos. Y decíamos, no, bueno, esta es la bancada feminista de este estado, está bien complicado, ¿no? O sea. Pero, y hablando de la ley, ¿cómo fue este comienzo de decir necesitamos esta ley? ¿Y en cuántos estados hoy? Bueno, hasta ahorita ya es una ley. Una ley. Mira, también salió como algo que ni lo pensamos ni lo planeamos. En algún momento me acuerdo que alguien se acercó con nosotras platicando, o sea, una conocida de Alex y mío, y luego ya que se integró Lizzy con nosotras, oye, ¿por qué no ven hacer una ley, no? Entonces como que todo el mundo nos decía, pues hagan una ley, ¿no? Sí. Entonces platicando ya con esta persona le decíamos, pues, ¿qué implica? Porque no tenemos idea. No, hombre, son procesos larguísimos. Y si te vas a lo federal, entonces son, o sea, por lo menos 10 años, ¿no? Y si te vas a los estados, y yo decía, pero ¿cómo? O sea, eso no va a ayudar, ¿no? Y lo que nosotros aparte queríamos era en ese momento, ¿no? Sí. Y lo que sucedió es que nos empezaron a contactar diputadas en ciertos estados que al principio fue Yucatán, Puebla, que justo eran mujeres que habían vivido violencia vicaria. Sí. Entonces, cuando se acercan a nosotras y nos dicen, es que queremos trabajar una iniciativa, y nosotros decíamos, no, es que no nos interesa porque nosotros estamos bien aquí como hablando de lo que hemos aprendido y así le dejamos, ¿no? Entonces, me acuerdo la primera iniciativa que trabajamos 2 al mismo tiempo, porque luego nos acercamos, en este trayecto conocimos a otra mujer, que es Maite, que Maite tiene un proceso de violencia vicaria de muchísimo tiempo en contra de un senador, y que hoy sigue siendo senador. Un hombre con poder, ¿no? Sí. Y cuando nos acercamos a ella por todo el trasfondo que traía de un partido que se dice feminista. Exactamente. Y que hasta en su logo de partido le pone a su águila, ¿no? Ya sabrán cuál. El pañuelo verde, sí. ¿No? Increíble. Ridículo. Pero sí, o sea, ella, a ver, ella tenía este acercamiento con, en su momento con Malú Micher, y entonces nos dijo, a ver, vamos a platicar con ella. Y no, de verdad que, aparte con todo lo que traíamos encima, en ese momento yo particularmente, pues era un momento también bien complicado con mi proceso, porque de verdad este tema de estar yendo a juicios penales y entonces ver a tus hijos en un juzgado penal es algo durísimo. Entonces yo decía, no, o sea, como para qué, anímicamente estábamos como que no muy bien. Pero decidimos ir, y qué bueno que fuimos, porque, a ver, ellas nos hablaron justo de esta necesidad de poder hablar como o sea, nosotros llegamos con ellas casi como en un trabajo, no sabíamos ni a qué íbamos ni cómo. Que en este momento Malú era la presidenta de la Comisión de Género del Senado. Así es, ¿no? Sí. Y ella, junto con una diputada de Yucatán, que fue con la que empezamos a trabajar al mismo tiempo, te digo tal cual, o sea, sin saber nada, o sea, lo pienso ahorita y digo qué ridículas, pero bueno, a lo mejor
fue por eso que las cosas avanzaron y fluyeron un poco más, porque pues como no sabíamos a qué íbamos, tal cual como con una presentación de empresa, que era lo que yo sabía hacer, llegamos y a ver, esto es la violencia vicaria, así se vive, hicimos esta encuesta, tenemos esta información, tenemos este contacto con Sonia, Sonia ha hecho estas investigaciones, o sea, tal cual, bien fundamentados con toda la información, pero sin realmente saber a qué íbamos, ¿no? Entonces nos decía, a ver, vamos a sentarnos con unos proyectistas de mi equipo, con unas proyectistas de mi equipo, y lo mismo pasó en Yucatán. Entonces, justo la diputada de Yucatán, que se llama Vida, que nos ayudó muchísimo en su momento, nos decía, a ver, es su ley. Nosotros, yo te voy a poner a las personas que te van a ayudar porque lo saben hacer y ustedes no, pero ustedes van a decir qué sí va, qué no va, vemos lo de las penas, nosotros les vamos a ir recomendando cosas y al final va a ser su ley y su iniciativa y va a ser la voz de las víctimas y de las mujeres. Y después fuimos incorporando también a más personas que por fuera, por conocidos de nosotros, nos fueron ayudando. Entonces, fue algo muy padre porque realmente o sea, no conozco la experiencia de alguien más de haber hecho una iniciativa o trabajado una ley así, realmente no sé, pero por ese lado con Malú fue algo muy bueno porque aparte de que aprendimos más, pudimos aportar justo lo que nos corresponde, que es la voz de las mamás que lo estamos viviendo, ¿no? Exacto. Entonces, está fundamentado en lo que estábamos viviendo en ese momento, o sea, no es un tema de que un diputado o una diputada se lo sacó de la manga y dijo, yo lo sé porque yo, o sea, ni siquiera lo viví, ¿no? Y pues así fue, ¿no? Oye, y en el proceso surgieron muchas otras colectivas para el tema de violencia vicaria. Sí. ¿Cuántas hoy más o menos hay? Mira, yo creo que en cada uno de los estados debe de haber un par, justo por la misma necesidad. Después de que naciera el Frente, yo personalmente creo que fue la marcha del 25 de noviembre del 2021, conocí a CAMCAI, la colectiva CAMCAI, y en ese momento, bueno, estaba CAMCAI y estaba Madre Yo Sí Te Creo, que Madre Yo Sí Te Creo, yo personalmente la conocí un tiempo después y creo que fue por CAMCAI que las conocí. Y ellas, CAMCAI, por ejemplo, tiene también como grupos de mamás en varios estados. Madre Yo Sí Te Creo está nada más en Jalisco, y que es donde está Lizzy, nuestra otra cofundadora. Y ahorita está Basta, que es una otra colectiva que también trabaja. Ella trabajaba como con violencia hacia las mujeres en general y la conocimos porque ella estuvo en otra colectiva con la que ya no trabajamos, que sigue dando vueltas por ahí. Que sigue existiendo y no sé cómo existe, pero sigue por ahí. Pero la conocimos a través de ese tema, digo, pues sí, del tema de la violencia vicaria, pero ella venía trabajando con otras. Entonces, pues entre CAMCAI, entre Basta y nosotras, pues estamos trabajando un poco a nivel nacional todo esto. ¿Y entre todas han impulsado las leyes en los estados o cómo ha sido ese trabajo? Mira, muy al principio te digo, a ver, en el Senado lo que hicimos es, nosotros lo trabajamos como frente y luego empezaron a haber unas reuniones de trabajo también con otros senadores, a los cuales también nos unimos, ¿no? O sea, nosotras, la verdad, muy sinceramente, muy al principio, pues también por no saber de política y todo esto, a nosotros nos decían, ¿quieren ir a una reunión a hablar de violencia vicaria? Por supuesto, ahí estamos, ¿no? Y entonces terminamos trabajando, en mesas de trabajo con un senador, y pues en su momento se iba a trabajar una ley con él, una iniciativa con él que ya nunca se hizo, y luego a nivel de diputadas y diputados federales, terminamos trabajando con la diputada Claudia, que ella también, justo con lo que habíamos trabajado en el Senado y con lo que habíamos trabajado en Yucatán, compartimos esta información y se creó la iniciativa ya con los diputados federales. Y lo que nosotras hicimos y que creo que cada colectiva empezó a hacer es, nosotros fuimos personalmente a cada uno de los estados, no presentamos en conjunto con ninguna otra colectiva las iniciativas, o sea, sabemos que ya después vinieron algunas otras iniciativas en otros estados y que ellas ya habían presentado, por ejemplo, en Tabasco, nosotras cuando llegamos, no es más, nosotros nunca presentamos una iniciativa en Tabasco, pero estaba 25 Día Naranja, que ella es un grupo de mujeres y de madres protectoras que están allá particularmente, y ellas presentaron su iniciativa, ¿en qué otros estados? Por ejemplo, en Chiapas también, pues no, o sea, como que fue así y de repente
lo que sucedió es que, pues, al estar trabajando en conjunto, de repente llegábamos y ya había un par de iniciativas, ¿no? Entonces, Ujú. em, pues, muy al inicio, creo que también por no saber o por no como que no conocernos, y aparte, Sí, pues, cada claro. quien maneja su colectiva de manera diferente, pues, cada quien llevaba sus iniciativas, ¿no? Pero ya después empezamos a trabajar en lo que ya estaba presentado. En la Ciudad de México, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con Ana Francis, Ujú. y, por ejemplo, Camcay empezó a trabajar con la diputada Nancy, y entonces en Ujú. algún momento, pues, nos juntamos, ¿no? Y Sí, entonces claro, en las unimos mesas de esfuerzos. Pues trabajo. sí, 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 Ujú. sí. Entonces, más bien trabajar Sí, en porque homologar un eso es lo que poco. pasa. Sinceramente, es que cuando hay un tema así tan relevante y que mueve mucho, el tema político se convierte en un gran tema, Sí, ¿no? sí, ¿Quién se quiere colgar esa medallita en los congresos? sí, ¿Cuántas iniciativas más se presentaron, no? O sea, del mismo tema. sí. Hablábamos el otro día, a mí me ha tocado estar cerca de varias, iniciativas igual en los congresos, y cuando presentamos Ley Olimpia en Ciudad de México, se tuvo que presentar primero 3 veces, ¿no? Para que se pudiera aprobar. Wow. O sea, en 3 periodos distintos se Okey. presentó porque, No pues, más, no sí, pasaba nada, ¿no? Entonces, ya la tercera vez, cuando se presenta la iniciativa, entonces ya no nada más era la iniciativa que se estaba promoviendo por la sociedad civil, las colectivas y las activistas, sino de otros 12 diputados. O sea, eran sí, 12 iniciativas iguales que la que estaba presentando, pues, la colectividad, ¿no? sí, Entonces, eso suele suceder. sí, Eso es algo que yo siempre les digo, allá, y cuando pasan en las noticias, pasan el momento en el donde dicen: "Queda aprobada la ley", y todas festejamos, que es padrísimo, pero todo lo que se vive en los congresos, por parte también de diputadas y diputados, es sí, terrible. Muchas veces también es una violencia horrible. horrible. No, sí, o sea, tal cual. Yo creo que a nivel en diputados, federales y en el Senado, creo que después de la nuestra existieron como 32 iniciativas, algo Sí. por el estilo, Ujú, en el Senado también, y nos pasaban las iniciativas, y era, de verdad era de reírse, porque copiaban el principio de la ujú, nuestra y el final, pero en medio le metían otra cosa, ¿no? ujú, Y luego, por supuesto, que existían esas iniciativas en donde a fuerza querían meter a los hombres, ujú. ¿no? Y entonces, bueno, que ellos decíamos: "Qué ridículo", ¿no? Pero sí, horrible, porque aparte, a ver, nosotros genuinamente sí nos topamos con diputadas y diputados también en muchos estados que lo hicieron bien y nos Ujú. dejaron Sí, hacerlo sí, nosotras, y nunca fue un tema de imponer nada, y ellos también, como dices, ellos y ellas ujú. vivieron violencias horribles porque los Sí, atacaron, o sea, habían sí. diputados hombres que pobres, porque la verdad era un tema de: "Pero es que tú eres hombre, ¿y por qué no estás metiendo a los hombres?", Sí, ¿no? no, Y acá nos tocó justo la última vez que ya se aprueba, el diputado nos dejó hacer lo que sí, quisiéramos, ¿no? Pero, a él le fue muy mal. O sea, porque los mismos compañeros, no importa si era de la misma bancada o de otros colores, empezaron a sacar hasta temas personales claro. del diputado, ¿no? Entonces fue horrible. Es horrible. Nosotras, con una diputada que quisimos mucho, que en paz descanse, es la diputada Aurora Sierra, Ujú. En este, Puebla. en Puebla. Ujú. O sea, le sacaron hasta lo más profundo de su vida personal, que Sí. nosotros decíamos: pero de verdad, qué necesidad". O sea, nosotras fuimos, tuvimos que llegar a un tema de denunciar a estos grupos, Ujú. que han estado agrediéndonos, pero llegó un punto en que éramos, la comidilla, y habían memes con nuestras caras Ujú. y memes con el logo del frente, y ahorita, por ejemplo, un organigrama de que somos las sicarias, y Ujú. entonces ves al frente que dirige absolutamente todo. Yo digo, bueno, o sea, ¿en qué momento se toman el Ujú. tiempo de poder hacer tantas cosas? Pero sí, los pobres diputados que los veías en videos y les hacían todas estas bromas y sacaban todo el tema de su vida Sí. personal. Algo que sí aprendimos después es sí tener un poco más de cuidado con quién trabajamos. Nunca Ujú. trabajamos con una persona que no, nunca nos arrepentimos de Ujú. eso. Sí estuvimos a punto de trabajar por ahí con un par de diputados en donde de repente nos decían: "Pero es que es deudor, es que es Ajá. agresor, es que no sé qué y no sé cuánto", y nosotros: "No, pero nos cayó muy bien", ¿no? Entonces, ilusamente, que es, o sea, ¿no? Y entonces Sí. ya te metes a entender, ya ves otras versiones y aparte a lo mejor ya conoces a la víctima, que luego nos Ujú. pasó, ¿no? Y entonces conoces la historia y ya entiendes
pues sí era de no, bueno, pues contigo no, Ujú. no podemos trabajar, pero es que no importa, o sea, no es un Sí. tema de que si lo haces o no lo haces, y si nos tardamos 3 meses más en este estado, tampoco pasa nada. Ese es uno de los temas de la ley, o sea, está padrísimo que ya se haya aprobado en 28 estados, ¿Cuántos ¿no? estados ya? 28, 28. 28. ¿Cuáles faltan? Que Chihuahua, creo que ahorita ya es más fácil decir cuáles faltan. sí, Ujú. Chihuahua, Durango, Veracruz. ¿Cuál es el cuarto? Chihuahua, Durango, Veracruz, Coahuila. Mm, En Durango ni siquiera se ha presentado, no nos han dejado ni siquiera presentarla. La iniciativa se trabajó con la bancada feminista, ujú, se echaron para atrás y luego querían trabajarla con nosotros metiendo a los hombres. ujú. Este, Veracruz ya se presentó y está ahí atorada, Congelada. congeladísima. Las diputadas y los diputados, ya no hubo voluntad de Ujú, absolutamente nada, nadie para seguir. Chihuahua también está presentada y Coahuila también, pero pues igual está ahí como detenida. La verdad es que después, este año, llegamos a trabajar justo, hay varias acciones de ujú, inconstitucionalidad en la Suprema Corte que llegaron hasta allá, afortunadamente, porque en su momento, bueno, pues era algo que yo no entendía, pero ahora, ya que llegó allá justo este tema de que, a ver, realmente el debate de que si sí debemos meter hombres o mujeres y de que si sí ujú, estamos defendiendo a los niños o no, o de que si nada más nos estamos defendiendo a nosotros porque somos súper egoístas, ujú, este, ya a raíz de que en febrero la Suprema Corte dijo, a ver, si es una violencia de género hacia las mujeres, las ujú. niñas y niños no están desprotegidas con esta ley y Sí. con este tipo de violencia. Los hombres pueden vivir una violencia muy similar con ciertas características y ciertos rasgos y ya lo pueden denunciar desde toda la vida porque está la Ujú. violencia familiar. O sea, hay muchas cosas que los hombres pueden hacer desde hace mucho tiempo que no lo hacen porque una vez más son agresores y Claro. entonces no les interesa meterse en ese proceso, ¿no? Entonces, pero a raíz de eso se aprobaron varias más. Chiapas, que era Ujú. un tema complicado por justo el tema del senador, Sí, que estaba claro. todo moviéndose ahí, se aprobó, fluyó también muy rápido, pero sí, tenemos estos 4 estados que nomás no, o sea, Durango es el colmo, pero Atención. sí, Ahora que vienen este cambio, estos cambios de gobierno, sí, pues ojalá, ¿no? sí, sí, Sea sí, para impulsar así todas es, estas iniciativas que están en la congeladora. así es. Sí, la verdad es que nos gustaría que porque solo existiera la ley, las cosas avanzaran, pero la Sí, realidad es que no, o sea, está sí, bien, está y padre, después pero de que se aprueba una ley, bueno, hay que ver la correcta implementación y todo el andamiaje jurídico sí, con el que el Estado dispone para atender esta, esta necesidad de esta sí, nueva ley, ¿no? O sea, sí, tiene ciertas características, hay que armar los ministerios públicos, hay que capacitarlos, sí, al Poder Judicial. sí. Creo que la implementación a veces creemos que se queda nada más en la aprobación y la implementación todavía también sigue siendo un tema, ¿no? Yo creo que es lo Sí. más doloroso, porque, Ujú, o sea, nos han buscado a nosotras justo para empezar a capacitar y hemos ido ujú, a muchísimos estados y hemos platicado y hemos dado talleres y todo esto desde lo que nos toca. ujú, Ya tenemos abogadas que también pueden hablar de la parte legal, ujú, psicólogas que pueden hablar de la parte emocional y de salud mental y todo eso, no nada más en tema de mujeres, sino niñas y ujú. niños. Pero por supuesto, o sea, si un ministerio público no te quiere levantar una Sí, denuncia por violencia vicaria, no va pues a no va a suceder. suceder, Ujú, ¿no? O sea, si los jueces y juezas no entienden lo que es la violencia vicaria, tampoco. ujú. Entonces, la verdad es que nos hemos tomado muy en serio esta parte y, o sea, juez que tengamos enfrente, juez que le platicamos, tenemos una cantidad enorme de información que todas las Ujú, mamás del frente, cuando van a hablar con su juez, o cuando van al Ministerio Público, lo que ujú, sea, les llevan un folleto, les llevan un documento, les llevan, esto es la claro. violencia vicaria, porque si lo hacemos así, a ver, no es, tiene que suceder, ¿no? En Ujú, teoría, en todos los estados, en la mayoría de los estados ya están capacitados y de ujú, repente hablas con ellos y dices, ¿qué? O te metes a ujú. una capacitación nada más para oír lo que están diciendo y la misma gente que está capacitada no sabe lo que les está diciendo, Sí. ¿no? Entonces es horrible. O sea, Ujú, y uno de los, a ver, lo bueno es que las mamás que ya están viendo estas banderas rojas, ujú. que creo que es la parte más importante de esto, es que ya pueden, em, ya saben lo que están viviendo y Sí. ya saben lo que puede suceder, ¿no? Ujú, Entonces, ya no están llegando a estos puntos en donde hay una sustracción, que es creo que sí. donde empieza lo más fuerte, o sea, todo esto es una violencia muy fuerte, pero creo que
no tener físicamente a tus hijos ahí para poderlos proteger, o sea, Ujú. te tumba en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, como que seguir luchando se vuelve, pues, una tarea de levantarte todos los días y luchar contra la depresión y luchar contra, Sí. pues, todos estos temas legales Ujú. y lo que Y está pasando en tu cabeza. aparte no solamente son los temas legales, ¿no? Un tema legal trae consigo mismo un tema también económico. Por supuesto, por Entonces, supuesto. sumamente complejo, ¿no? Como Sí. decíamos, suena más que a derecho, a privilegio. Sí, porque aparte, la mayoría de las mujeres que se separan, o sea, denuncian y todo esto, o ya quieren irse de esta vida de Ujú, agresiones y de violencia, pues, muchas eran amas de casa, o sea, más del ujú. 85% no trabajaban, se dedicaban a Sí, sus hijos, se dedicaban al hogar y de repente se llevan a los niños, les quitan todo, ujú, por supuesto que no hay una pensión y de repente son ellas las que tienen que terminar sí, pagando una pensión, o sea, que ujú, dices, bueno, pues sí, la ley, por supuesto, dice que ellas tienen que pagar una pensión ujú, si el señor agresor tiene a los niños. Claro, sí, por supuesto. ¿Cómo le hacen? Se ujú. están defendiendo, se los quitaron, Sí, con el cobijo de la ley, pero al final del día no de la manera correcta. Y aparte, trabájale para poder pagar pensión. Es imposible, sí. imposible, muy difícil. Y sí, es una de las violencias, y por eso cuando te presentaba yo decía, es uno de los movimientos más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos en nuestro país Sí. y que creo que ha revolucionado. ¿Y ha revolucionado por qué? Porque de nuevo le pones un nombre a algo que existe y que ha existido siempre, Sí, ¿no? sí, sí, Por sí. eso es que creo que ahora no es que como muchos dicen esté de moda, sino que ahora ya las víctimas lo pueden nombrar, le pueden poner un nombre y pueden acceder a una denuncia y a un tratamiento legal y jurídico, ¿no? Sí, porque antes lo que sucedía también es que, a ver, había una mamá que decía, a ver, me pegó, pero me violentó físicamente, pero Ujú, tampoco me paga pensión, pero entonces ahí tenías a las mamás levantando 15 denuncias sí, diferentes, de las cuales ninguna procedía, o este tema de la violencia psicológica. A ver, todas las que vivimos violencia vicaria, ujú, vivimos violencia psicológica, denuncia la violencia psicológica. ujú. Es Sí, imposible. cómo se demuestra, ¿Cómo lo ¿no? compruebas? Entonces, Ujú, espérate a que llegues con un golpe, como lo típico que ya te ujú, escuchamos siempre, ¿no? Entonces, sí es una violencia complicada, pero tiene las características muy claras y muy puntuales, ujú, y creo que a eso ayuda a prevenir, ¿no? El seguir claro, comunicando y compartiendo información, y yendo a todos los espacios que se pueda para ujú, poder hablar de esta violencia. Yo creo que con cada mamá que se acerque y vea o entienda, justo lo que está viviendo, pues van a ser 1, 2, 3 niños menos, dependiendo de la claro. cantidad de hijos que tiene, que van a poder o que van a sufrir esta Ujú, violencia, ¿no? Entonces, creo que empezando por ahí, creo que es como lo mejor que ha pasado con todo este tema de ujú. la ley vicaria o de la violencia o el concientizar o pues sí, de ser un movimiento que pueda hablar justo de lo que está sucediendo, Sí, ¿no? lo más importante es lo que acabas de mencionar, ¿no? Que si las mujeres que nos están escuchando, las mamás que nos escuchan o nos están viendo, se identifican Sí, con algo de lo que acabamos de decir, pues que sepan que no están solas también, ¿no? Que sí, hay redes de apoyo, de contención emocional, de asesoría jurídica, incluso también si no eres, no necesariamente tenemos que ser víctimas para querer ayudar o sumar, sí, siempre es bienvenida, ¿no? Esa todo, sí, ayuda. Así que sí. se nos ha ido muy rápido este episodio, pero que tú les digas dónde pueden sumarse, dónde las pueden encontrar, si quieren información también que quieran compartir. Okey. Sí, nos encuentran en todas las redes, Ujú, estamos como Frente Nacional contra Violencia Vicaria, un circulito naranja con un ujú. corazón en Ay, medio, como el que traes como ahí. como el que traigo Ajá, aquí, como el que traigo aquí. ajá, Este, en todas las redes sociales ahí nos ujú, pueden contactar, están abiertos los mensajes directos para que nos puedan escribir para contarnos sus casos. También hay un correo habilitado que es ujú. frentenacional.informacion@gmail.com, Okey. porque de repente hay mamás o mujeres que no Ujú, tienen, redes y es más fácil por ahí. Y por el momento todo o más bien el primer contacto con nosotras es por ahí. ujú. También es un tema como de recibir información, y un tema también como de seguridad, y ya como que ahí Sí, damos el como un seguimiento, filtro. como un Ujú, filtro, ¿no? Y ahí damos el seguimiento a los casos. Pero justo lo que dices, creo que muchas veces tenemos, sí o no, puede darse el caso, una ujú, red de apoyo que puede ser nuestra familia, nuestros ujú. amigos, pero tener una persona que Está sepa pasando lo por lo que, mismo. exacto, Sí. hace la diferencia Ujú, entre
luchar, no luchar, entre qué hacer y qué no hacer, entre cosas como muy pequeñas que pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Entonces ahí nos pueden encontrar y pues estamos para ayudarlas y también pues hay otras colectivas, ¿no? Que también está Sí. Camcay, que también está Okey, Basta, y ellas también están disponibles y abiertas a recibir a mamás y mujeres que estén pasando por esto y que puedan, pues también recibir apoyo y contención de parte de ellas, ¿no? O sea, también es importante que se sepa que hay otros Sí, que hay grupos muchos más que sí, a los que se puede acudir, así ¿no? es. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, pero antes de Gracias irnos, a ti. compártenos 5 cosas que no sabemos de ti. 5 cosas que, De ti o del frente, lo que tú quieras compartir, mm, lo que sea más fácil. 5 cosas. A ver, Nunca puedo pronunciar tu apellido. Seifert se Ahí pronuncia está. como si fuera ahí. Ah, Seifert, sí, 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 Seifert. sí. Ay, no sé. A ver, de un tema personal, le tengo, digo, no sé, no es irrelevante, pero bueno, No, lo que sea. le tengo, Justo son este, esas cosas que nadie sabe. le tengo pavor a las películas de terror, pero a un Oh, nivel en donde no he visto una película de terror desde los 15 años. Fue la yo última que tampoco, vi. O sea, no, yo no hay manera, tampoco, no no. hay manera. No puedo, no puedo, no puedo. Pero bueno, eso es algo como muy común. No, no es Este, tan común. Hay gente a la que le encanta. sí, a mis hijos No, les sí, encanta. Es no, de la yo no. película de terror y entonces yo les digo, bueno, ahí se ven, Ujú. ustedes la ven. ¿Hace cuánto ya están tus hijos contigo? Hace 1 año, 2 meses. Okey. Justo en marzo del 2023, Ujú, se dio la restitución por ujú, parte de un juez, y sí, desde ese entonces, se dictó una restitución inmediata, ujú, urgente, por la situación que estaban viviendo ellos después de hacerlos como varios ujú, peritajes, en donde estaban viviendo una situación ya complicada, ya, mm. pues sí, de violencia Sí, por parte del ellos. papá, Ujú, ellos, una manipulación terrible, un tema de odio a mi mamá, de eres lo ujú, peor, tú ya no eres mi mamá, por muchísimas razones, pero bueno, afortunadamente han tenido como el apoyo psicológico para salir justo de un tema de trauma. Estaban los 2 ujú, diagnosticados con estrés postraumático, por encima de muchas otras cosas, pero, están muy bien, están muy ujú, sanos, están muy tranquilos, aprendiendo de lo que vivieron, desafortunadamente, a su ritmo y a su ujú. tiempo, y como que procesando todo. Pero están muy bien, afortunadamente, están muy Qué sanos y bueno. todo, pero no sé, ¿qué otras 4 cosas de mí? Bueno, soy algo que a lo mejor mucha gente no sabe, es que Ujú. jugué golf, toda mi vida Mm, y, por una decisión muy babosa de mi parte, ujú. tenía yo una beca para irme a Estados Unidos y no la tomé y Okey. no fui y me quedé aquí y me casé. Mm. Este, De esas decisiones, esas decisiones en el que marcan episodio tu vida. pasado hablábamos justo de las decisiones, ¿no? Sí. Que no, de las que no somos conscientes y de las Ay, que todos sí. los días tomamos, Sí, ¿no? esa es Una una de decisión, esas. es una de esas, es una de esas. Entonces, bueno, soy o era en su momento amante del golf y Ujú, entonces, pues no, esa era fue una decisión complicada, pero bueno, para mí ujú, era más importante quedarme con mi familia y quedarme en ujú. México. Y yo decía: "¿Pero por qué tan lejos?". Porque aparte, como te decía hace rato, yo en mi burbujita no quería salir, Claro. entonces a eso me Otra llevó. cosa es que tienes un trabajo, no te Ah, dedicas sí, 100% sí. al tema del frente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, De dirijo profesión. sí, de profesión Ujú, dirijo una agencia de relaciones públicas, ujú, trabajo en relaciones públicas desde hace más de 20 años ujú, y, y sí, o sea, las relaciones públicas son mi pasión. Bueno, ujú. ahorita ya, pues, ahí se va con el frente, porque la verdad es que, pero toda la vida he trabajado en eso y, y hoy afortunadamente tengo este trabajo que amo y adoro, y el Ujú, lugar donde trabajo también es una agencia que me apoyó en todo este proceso, porque bueno, ujú, me ayudaron, me apoyaron, estuvieron ahí al pie del cañón, en mis altas, en mis bajas, y pues ahí sigo. Entonces, ujú. pues digo, me siento muy afortunada de poder seguir teniendo un trabajo para poder Y de saber que hay seguir. lugares que Sí, también son
aliados en estos 100%, procesos. 100%. O sea, la verdad es que el dueño de la agencia en todo momento me dijo, pero ¿qué necesitas? Pero cuentas, pero a ver, te tienes que ir, o sea, lo que tú necesites. Y fue una carta abierta al 100% para yo poder hacer lo que tenía que hacer en su momento. Afortunadamente ya regresé y estoy activa al 100% trabajando y soy muy feliz porque también también un espacio para Sí. estar no lejos del tema del frente, pero híjole, estar escuchando violencia, 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 violencia todo el día Sí. es algo muy fuerte y muy complicado. Entonces es como, sí, mi espacio en donde yo estoy muy contenta, muy feliz, que amo y que adoro y que es mi pasión, ¿no? Entonces, Te esa fue. faltan 2, ya. Me faltan dos. Estoy pensando, algo del frente a lo mejor. ¿Cuántas fundadoras son? Somos tres. Ujú, Somos Alexandra Bolín, Lizy Celis, que está en Jalisco, ujú. y yo. Son las tres que empezamos el frente, y bueno, las que hemos seguido desde ser originales hasta Hasta ahorita. hasta la fecha. Ujú. No sé, ¿Tu comida favorita? mi comida favorita, la pasta, ¿Alguna en especial? de todo tipo. O sea, yo de verdad, mi fascinación es la pasta, entonces puedo comer de la que me sirvan. Soy feliz. Ahí está, ya son 5. Ya son 5, ya Ya, pasé. pasó. No, qué complicado. Sí, es un ejercicio de autoconocimiento. Sí, Sí, de verdad. sí me pusiste a pensar, qué difícil. Es el momento más difícil de todas las Ya sé. invitadas, no te Qué preocupes. difícil, qué difícil. Antes de despedirnos, pues yo te quiero agradecer y además, como Gracias. siempre lo he dicho, ¿no? Creo que uno de los movimientos que yo más reconozco, más admiro y al cual le tengo muchísimo respeto es al de las mamás, ¿no? Porque creo que es súper complicado, es una violencia que además la viven ellas, pero además del propio dolor es el dolor de sus hijos, ¿no? Sí, Tanto de las mamás aquí que de sus hijos que son sustraídos, que viven violencia vicaria y que además tienen que luchar, y de las mamás, por otro lado, que son buscadoras. Para mí son dos causas que a mí me mueven todo, ¿no? sí, Entonces las reconozco. gracias. Para mí, siempre que me preguntan, y todo el mundo está de testigo, cuando me preguntan alguien que yo recomiende para hablar de temas de violencia vicaria, siempre digo Jennifer, ¿no? Entonces, Gracias. porque yo conozco desde que ustedes iniciaron, desde que tú empezaste, entonces creo que ha sido un camino difícil, pero como ya decíamos también antes, en donde también nos hemos encontrado a Sí, muchas mujeres que estamos en la misma causa, ¿no? así es, Entonces, así es. ya eres parte de la familia de Voces Sin Filtro y antes de Gracias. que te vayas, les vamos a compartir este pilón que hoy nos los regala Santo Pecado, que es una Ok, joyería mexicana ok, de una mujer maravillosa que siempre también apoya las causas de las mujeres ok. y por eso está hoy aquí compartiendo con nosotros. Muy Es bien. ya saben, información de cultura general sobre feminismo, que Ok, se los dejamos como tarea a nuestra comunidad. Así ok. que, a ver, ese ¿Qué es hago? tu, sí, ¿Lo jalo? jálalo, Ahí eso, está. y compártenos. Lo ¿Qué leo. dice? Tanto en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos como en el discurso de los revolucionarios de la Revolución Francesa, solo hablaron de hombres, no de todo el género humano. Exacto, sí. Ay, es un tema que me apasiona. No sé por qué salió en este episodio, Por algo. pero justamente, ¿no? Hablamos de que desde el lenguaje cómo las mujeres hemos sido invisibilizadas. Y yo me dedico a los derechos humanos, mi pasión son los derechos humanos y después, bueno, vino el tema de la agenda de las mujeres, los derechos de las mujeres, pero mi pasión son los derechos humanos. Entonces, hablábamos desde entonces de derechos humanos, pero siempre eran referidos a los hombres, ¿no? Las mujeres no éramos consideradas parte de la humanidad hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1910. ¿Y quién hizo ese cambio? Pues las mujeres, Claro. ¿no? Un grupo de mujeres que cambiaron el rumbo de la historia, estuvieron en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ellas fueron quienes dijeron, aquí vuelve a decir hombre, porque era la declaración anterior de los derechos humanos era la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Entonces, de ahí nos invisibilizaban, ¿no? Y el cambio que ellas dijeron, bueno, ¿por qué hombre? Hay que ponerle personas. Y entonces, desde entonces empezamos a hablar de personas para que las mujeres fuéramos consideradas parte de la humanidad y sujetas de estos derechos. No, qué impresión. Entonces, ahí se los dejamos. Muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes personales para quienes también quieren saber más? Bueno, pues igualmente en todas las redes, como Jennifer Seifert o Jennifer MSB o Jen MSB, ahí me pueden encontrar, y todas son igualmente públicas y abiertas. Y ahí comparto cosas de mi vida personal y, bueno, cosas del frente también. Sí. Muchas gracias. Este es tu espacio todas las veces que quieras venir. Muchas gracias. Y pues ya saben, compartan, coméntenos, suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio de Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.